humano. Desde ese punto de vista no me parece excesivamente llamativo el hecho de que el tema general puedan ser los campos de concentración. Lo que sí es cierto es que ha sido muy bien tratado en general, tanto por la historia, ha sido muy reciente, como por la narrativa, que ha dado lugar ahora estremecedora. Pero ¿por qué el horror del Holocausto nazi como tema literario? Para Friebe es algo más que literatura. Una componente personal en estos viajes casi iniciáticos, ya que mi padre fue o participó en su día en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Él participó activamente, a pesar de su corta edad, desde la óptica personal, desde la participación de mi propia. Con 17 años estaba en un grupo de sabotaje, ponía bombas en los puentes. Mi tío Walter estaba en un submarino, en un U-Boot. Todos ellos cumplían una función dentro del régimen, quisiéramos o no, no quiere decir que fueran nazis en absoluto, pero sí me interesó mucho intentar, en la medida de mis posibilidades, descubrir hasta qué punto estaba ligado mi propio pasado familiar con el Holocausto. No es un asunto agradable que se tratara habitualmente en su familia y por eso para Friebe ha sido algo que tenía pendiente de desentrañar, de enfrentarse a unos fantasmas familiares siempre presentes. Me llevaba a una librería donde yo me compraba los fascículos de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ellos, lógicamente, había unos dedicados al Holocausto que a mí me aterrorizaban, me espantaban. Tardé mucho tiempo en mirar esos fascículos, esa parte de la guerra que no es la que juegan los niños con tanques, soldaditos de plástico, de plomo. Y tardé mucho en enfrentarme al horror. Empecé a preguntar, pero mi padre, que en paz descansa, tampoco era muy abierto a las preguntas. En general en Alemania no es un tema que se saque o se ponga sobre la mesa con cierta facilidad. Luego estuve viviendo un tiempo en Alemania, fui conociendo a qué se dedicaba cada quien, cada cual, en cada momento de la guerra. Dentro de mí, que me impulsaba a investigar un poco más allá de lo que me contaban. Los poemas que conforman este libro indagan en la historia y también en el pasado de su autor. Hay un poema escrito en Praga, en la sinagoga Pinkas, donde hay 80.000 nombres escritos. Mi apellido es alemán, pero de origen checo por parte de padre. Y estuve buscando en aquellos 80.000 si había algún Friebe. En ese poema concluyo que jamás estuve entre esos muertos. Sin embargo, es curioso, por parte materna, en este caso de mi abuela que era la madre de mi padre, lógicamente, la familia es polaca, con el carácter de mi búsqueda en ese tiempo. Escribir un poema tras Auschwitz de barbarie, sentenció el filósofo Theodor Adorno, una cita con la que se inicia el libro de Juan Carlos Friebe. Pero la poesía, a pesar de Auschwitz, o más bien porque el género humano es capaz de bajar a esas profundidades del horror, cumple una misión. El arte cumple con una función primera y fundamental, que es dar una respuesta al artista sobre el mundo en el que vive. Coincido con un amigo mío en que una de las formas fundamentales de conocimiento del mundo es el arte, ya sea en cualquiera de sus disciplinas, musical, pictórica, escultórica, arquitectura, literatura. El arte normalmente no se ocupa de la denuncia, no es su primera bala. Creo que la poesía, que es un arte que tú y yo conocemos con cierta profundidad, debe ser un arma cargada de historia. No puede pasar por el mundo dedicándose solo a lo íntimo necesariamente desde mi humildísimo punto de vista. El libro, publicado por la editorial sevillana Point de Lunets, ha recibido muy buena acogida. El poeta granadino Rafael Guillén ha escrito que esta obra es un estremecedor alegato contra la crueldad humana, escrito con emoción y con una voz personalísima, y ha señalado que pocos libros como este merecen un destaque. Cuando yo la leí me emocioné muchísimo. Las palabras de Rafael Guillén para mí son ya una parte imprescindible e inseparable de este libro. Estoy agradecidísimo. Poemas a quemarropa es capaz de invitar al lector a la reflexión, algo que no suele ser tan común en una época en la que la poesía, como otras disciplinas artísticas, pasa de puntillas sobre todas las cosas y se mantienen distancias, a veces insalvables, entre la obra artística y la sociedad.
Jamás entenderán nuestros poemas. No son versos conversos a la fe de los hombres en sus dioses de barro, ni piensan en mañana falsos, ni tienen porvenir. No fueron amasados en pulcros obradores por manos recoletas de clarisas mimosas, esponjosos bizcochos para el té de las 5 que degustan las damas con meñiques alzados. Nuestros poemas hieden a orinieces. Traen la piel cuarteada por una miseria ingente, las piernas macilentas como un chiquillo enfermo, las manos sucias con costras de mugre. Nuestros poemas duermen hacinados bajo roñosas colchas de cartón. Nuestros poemas son austeros, secos como mendrugos de pan viejo que no puede comer, de tuétano, de huesos, de metáfora. Nuestros poemas muerden como perros mendigos que disputan al aire su mísera tajada. El paupérrimo rancho diario de la vida. Queremos que sean así como nosotros, en tanto puedan ser, si pueden, todavía, porque nuestros poemas tienen prisa, porque pueden morirse de repente, cuando son solo un verso que pugna por nacer. Nuestros poemas tienen la violenta belleza de la flor penitente de los cardos. Jamás entenderán nuestros poemas, poemas que arrancaron a nuestro corazón.